¿Ah? Seguimos. Juan de la Puente, el análisis fino, ya está con nosotros. Juan, muy buenas noches. Después de varios meses que no hemos podido conversar, está alistando sus equipos allí y además en caliente va a analizar esta entrevista, ¿no?, con el señor Meléndez, caramba, que se demoró varios largos minutos para decirme si los ministros tenían o no inmunidad. Los ministros no tienen inmunidad. Los ministros tenían un antejuicio y eso lo han volado de un zarpazo. Ahora sí, Juan, muy buenas noches. Un gusto, Jaime. Buenas noches. El gusto es mío. A ver, no sé si has escuchado al señor Meléndez. La posición de Alianza para el Progreso es bastante dura. No dan su brazo a torcer. Me temo que no tienen los conceptos muy claros. Y bueno, mañana hay Consejo de Estado. ¿Podría haber un acercamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Cuál es tu análisis? El simple hecho de que se sienten a conversar los líderes de los poderes y algunos organismos constitucionalmente autónomos, evidentemente es un retroceso respecto del clima del domingo pasado. Y eso ya es la mitad del desmontaje de la polarización. La otra mitad es más compleja porque implicaría que el Congreso no vote la ratificación de la reforma constitucional o que se produzca una salida legal de otra naturaleza o que se haga una decisión extraordinaria para superar ese momento sin tomarlo en cuenta. Pero digamos, la mitad de la operación está desmontada. Pero además, junto a eso habría que considerar que ya los discursos de confrontación han llegado al límite que la propia opinión pública ha puesto. Es decir, por lo menos la mitad del Parlamento ha retrocedido y no tiene argumentos en relación a la reforma constitucional. Ningún parlamentario con solvencia lo defiende. Y las expresiones de hoy día de Urresti, que opera casi como una especie de presidente moral del Congreso, indican claramente que se están, digamos, produciendo ahí desenlaces. Claro. De modo que solo sentándose yo creo que gana mucho el proceso. Ahora sí, ciertamente lo que hemos visto en las últimas horas es que algo se está desgajando, algo se está desmoronando. Sin duda el mensaje de Urresti diciendo a mí me han sorprendido, pese a que el mismo domingo a la noche tarde y el lunes ya con mayor visibilidad colocó un tuit en el que decía se aprobó el proyecto que nosotros estudiamos y reflexionamos. ¿Crees que lo de Urresti genere un efecto cascada, es decir, que otros congresistas comiencen a asustarse, que de hecho ya está empezando a ocurrir, y esto finalmente se caiga, que lo del Congreso pueda tener, digamos, un desenlace distinto? A mí me parece que hemos entrado a una etapa del declive político del Parlamento, con dos fuerzas damnificadas. Acción Popular, que ha demostrado que es un barco con tripulantes, pero sin velamen y sin capitán. Y Urresti y Podemos, que aparece como incoherente. Su discurso, por primera vez en muchos meses, aparece con fisuras. Ese declive me parece muy importante porque creo que marca el límite del esquema de confrontación creciente que el Parlamento ha ido desarrollando en los últimos meses. Pero además creo que por encima de eso, lo que ha sucedido en estos días tiene una trascendencia de hito, quizás tan importante como la declaratoria del estado de emergencia el 15 de marzo, y entonces estamos entrando a una etapa totalmente distinta, donde lo electoral es fundamental, y entonces en un proceso electoral estas fuerzas que tienen posibilidades del 2021 van a tener que moderarse sí o sí. Ese es un buen punto, porque ciertamente la carrera en la que el Congreso está
porque seamos francos, toda esta enorme, larga, densa fila de proyectos, uno más populista que otro, ahora el de la condonación de las deudas, y todo lo que sacan de esa chistera en el hemiciclo está conducido claramente a apuntalar al 2021, ¿no? A querer conformar o juntar votos, pero de acuerdo a tu análisis, eso es un efecto boomerang, es decir, eso va a provocar el efecto o provocaría el efecto contrario, es lo que te estoy entendiendo. Han habido tres momentos, ¿no? El momento de la ofensiva, de la máxima tensión del domingo, y ahora estamos en el momento del desmontaje de esta operación compleja y arriesgada, temeraria del Congreso. Pero por otro lado también se ha puesto límites al discurso abstencionista del gobierno, porque durante semanas el gobierno ha tenido posibilidades de plantear, aún incluso no sea aceptada la oferta, una propuesta de hoja de ruta de un nuevo acuerdo nacional de diálogo. Y hoy día lo que ha hecho el presidente, si bien es cierto, es tomar nuevamente bajo control la situación con estos dos movimientos que ha hecho, por un lado Consejo de Estado para mañana y por otro lado ponerle relevancia a un hecho formal que es la convocatoria de elecciones, ¿no? Está obligado también, ¿no? O aparece como obligado a entrar al diálogo, digamos, al trapicheo político, a la gestión, a la confrontación, al consenso, algo que no había estado haciendo las últimas semanas. Por eso creo que lo que ha sucedido es un punto límite, un hito, y a partir de ahora viviremos una política más electoral, más centrada en la crisis económica, y lamentablemente será la pandemia la que pierda en este esquema, porque las prioridades tendrán que ser compartidas en la agenda pública. Me gusta tu esquema: ofensiva, hito y caída, ¿no? O desenlace. Digamos, agudizar esa caída ha tenido que ver la convocatoria del presidente hoy a elecciones generales, es decir, poner la carta antes y bajarle al Congreso el moño, sobre todo la idea que ya estaba dando vueltas en varias de esas cabezas de aplazar las elecciones. ¿Crees que ahí ha habido una puesta de mano de Vizcarra y les ha, como te decía hace un momento, jalado el moño? Yo creo que sí, porque la convocatoria a elecciones se está cumpliendo un plazo. O sea, no se está haciendo nada extraordinario. Tenía hasta el 15, pero al juntarlo con la convocatoria al Consejo de Estado, le ha dado una relevancia política y está forzando, por lo menos en términos políticos, la apertura de una nueva etapa del país donde la discusión política sea al mismo tiempo discusión electoral. El presidente sale de una esquina donde ha estado encajonado y le está proponiendo al país, obviamente también a la oposición y a la élite política, un escenario distinto, en el sentido que, oye, no discutamos lo que me va a pasar a mí, no discutamos en corto plazo, lo que se está discutiendo tiene una trascendencia, tanto así que estoy convocando elecciones. Digamos, como movimiento político me parece que es audaz y como ha pasado en otras oportunidades, estos giros del presidente, donde él de algún modo sale fortalecido, sale de las cuerdas, está muy ayudado por los errores que cometen sus adversarios, ¿no? Claro, claro. Ahora, tú ves en este grueso de bancadas tan disperso, ¿no?, que no necesariamente responde a un liderazgo, no en todos los casos, sino a intereses particulares, uno de otro, etcétera, etcétera. ¿Ves a alguien que pueda labrar algo, conseguir algo al 2021 o todavía es muy prematuro? Constatando el efecto que va a tener en Urresti, Podemos y en Acción Popular lo que ha pasado, sí debo señalar que me sorprendió que el domingo la reforma haya tenido 110 votos, lo que expresa la posibilidad de una alianza vasta. La derecha y la izquierda unida jamás serán vencidas con el centro de Yapa. No había visto un arco de esa naturaleza, pero ese arco se está disolviendo rápidamente. Mi impresión es que en las próximas semanas la tendencia va a ser a que se fortalezca el centro, muchos se inscriban en el centro, aun cuando creo que el discurso sobre la economía será mucho más importante que el discurso sobre la reforma política, porque queda claro que el elemento fundamental que tiene que ver con el bienestar de la gente es la economía, para muchos incluso por encima de la pandemia.
Quizás si se apareciese una segunda ola brutal del COVID, podría volver a tener centralidad este asunto, pero por ahora todavía no creo. El centro que señalas y el mensaje de hoy de Vizcarra, la convocatoria a elecciones, la carta sobre la mesa. Mira que curiosamente en el Twitter es tendencia el nombre Salvador del Solar. ¿Tú ves allí, digamos, alguna suerte de perfilamiento, sobre todo con este posicionamiento del centro, fortalecido por Vizcarra, digamos, con este mensaje, ¿no? El Perú tiene una tradición de producir un centro siempre. Casi todas las elecciones las ha ganado el centro. Y las últimas elecciones municipales se caracterizaron porque produjimos en Lima, los limeños, un centro agónico en último momento. De cara a las elecciones tengo la sensación que si es que hay una opción de centro más o menos interesante, tendrá que ser activa, porque en un contexto de crisis, no olvidemos, las propuestas radicales de derecha y izquierda también tienen juego. No he visto ningún país donde hay una caída de 40%, como aquí en abril de la economía, que va a tener 10 puntos más de pobreza e inseguridad alimentaria, no surjan tendencias populistas de derecha e izquierda. Eso es casi de manual. Por lo tanto, cualquier centro tiene que ser un centro activo, si no se lo comen los extremos. Claro. Y hacer un centro activo es desafiante, porque implica al mismo tiempo tener vehemencia y equilibrio, lo cual es muy complicada y digamos, demanda una actuación en el mejor sentido de la palabra de aquellos líderes que se anotan a ese espacio. Ser radical en la crisis es más fácil que ser al mismo tiempo vehemente y responsable. Juan de la Puente con nosotros y su fino y sesudo análisis político. Hasta una nueva oportunidad, Juan, ha sido un gusto tenerte en esta nueva normalidad, en esta nueva temporada del programa, así que espero verte personalmente pronto, cuando se pueda. De igual modo, muchas que tengas gracias. Una buena noche. Hasta luego. Bueno, muy bien. Y con Juan de la Puente terminamos esta edición de miércoles de Nada Está Dicho, porque es miércoles, pues es miércoles 8 de julio. Gracias como siempre por estar ahí del otro lado. Nos vemos mañana a las 9 en punto de la noche, porque en el Perú de hoy, ya lo ve usted, nada está dicho. Que esté muy bien, por favor, cuídense mucho.